Acacia Radio. La voz de la masonería equinoccial. Acacia Radio. Comunicación para la humanidad que construye futuro. Acacia Radio. Para interactuar con la sociedad y el mundo. Somos historias distintas, somos diversidad de sonoridades, de letras y palabras, de expresiones culturales. Somos muchos latidos que coexisten, somos muchas voces. Radio Acacia, la voz de la masonería equinoccial, presenta Somos Cultura. Un espacio de encuentro con la historia, el arte y la literatura, para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de este espacio de encuentro fraterno, donde caminaremos por la historia y por la actualidad del quehacer cultural de nuestros pueblos. Creemos que solamente conociendo nuestro antecedente histórico, podremos asumir integralmente nuestra identidad y convertirla en una poderosa herramienta para proyectarnos con firmeza y seguridad hacia nuestro futuro. Este programa incluye una mirada a esa celebración ancestral de nuestra América sobre el Pauca Raimi, celebración andina que rinde homenaje a la tierra por brindar los primeros frutos en los meses de febrero o marzo. Para ello contaremos con la intervención de Yumac Ortiz, una persona muy ligada a la comunidad andina, antropóloga e investigadora de su cosmovisión. En la construcción de nuestro imaginario como país, en esa búsqueda de referentes significativos que han marcado cambios cualitativos en nuestros tiempos, emerge sin lugar a duda una figura emblemática como es la del viejo luchador, el general Eloy Alfaro, y quien nos hablará de su trascendencia y su legado es Eduardo Puente, escritor e investigador de las fuentes históricas, ex subsecretario de Cultura, descendiente de uno de los mártires que fueron asesinados en la hoguera bárbara hace ya más de un siglo. Entrelazando nuestros segmentos tendremos una selección que forma parte del patrimonio musical del mundo, donde priorizamos esas composiciones icónicas que identifican épocas especiales de las luchas sociales por los derechos, la paz y la dignidad de las personas y los pueblos, sin dejar de lado, desde luego, esa musicalidad identitaria de cada pueblo y región de nuestra América Latina. Iniciamos entonces con música de la agrupación de la provincia de Imbabura, Ñanda Mañachi, nombre que quiere decir préstame el camino en idioma castellano. Y ya que vamos a hablar del Pauca Raimi, escuchemos este tema que canta a la mujer sabia y venerada en la comunidad, Achimamita Kumari, como para ambientar nuestro tema del Pauca Raimi. Achimamita Kumari, Kumari, Achimamita Kumari, Kumari, Achitaitico Kumbari, Kumbari, Achitaitico Kumbari, Kumbari, Gulpi gusata tu susu Kumari, Gulpi gusata tu susu Kumari, Bakaringa pa tu susu Kumari, Bakaringa pa tu susu Kumari.
En la zona andina del continente existen 4 celebraciones importantes, quizás las más importantes dentro de su cosmovisión. Estas están relacionadas con los solsticios y los equinoccios y su influencia en la producción agrícola, y en general con sus concepciones espirituales y su vida comunitaria. Estas celebraciones son Pauca Raimi en marzo, Inti Raimi en junio, Kuya Raimi en septiembre y el Capac Raimi en diciembre. La primera celebración del año es el Pauca Raimi, el 21 de marzo, cuando aparecen los primeros frutos tiernos y coincide con el primer equinoccio, y es cuando el día y la noche tienen la misma duración. En la tradición andina se celebra con actividades familiares y comunitarias, reuniones con ceremonias de agradecimiento a la Pachamama por las primeras cosechas y con presencia de yachaks, limpiezas espirituales con ritos ancestrales, comida colectiva con aportes de todos, danza y música de las comunidades, cada una con su propio sello. Escuchemos a la antropóloga Yumak Ortiz, una permanente investigadora y motivadora de la preservación de las culturas andinas. Conozcámosla y compartamos sus experiencias. Ajipunja, runakuna, mashikuna, warmikuna. Un saludo, queridos hermanos y hermanas de este Ecuador y de estas tierras equinocciales, pero también de quienes nos escuchan a través de Latinoamérica y del mundo, a través de su señal digital de Radio Acacia. Bueno, el tema que vamos a desarrollar del día de hoy es sobre esta festividad, esta celebración del Mushugnina o Fuego Nuevo, y también lo referente al significado de la celebración también del Pauca Raimi. Bueno, ustedes conocen que nuestros pueblos milenarios, ancestrales, nuestros pueblos amerindios desarrollaron tecnologías y modos de adaptación a la naturaleza. Les llevó muchísimos años, miles de años adaptarse y ver el comportamiento diario de su hábitat, ¿no? Entonces tuvieron esa capacidad de conectarse con su medio ambiente, pero también de ir descubriendo el comportamiento y los ciclos que les marcaban gracias a sus apus tutelares, la mama Quilla, la madre luna, el taita sol, el padre sol, y también todo ligado a los ciclos agrícolas. Nuestros pueblos originarios se desarrollan en base a la agricultura. Van adaptándose, creando modos de producción y tecnologías andinas. Es así que ellos marcan, de acuerdo al comportamiento de los ciclos, tanto lunar, de tiempo, y los ciclos solares, marcan un calendario agrícola de siembra y cosecha, que eso determinaba su tiempo de 4 periodos, 2 periodos de equinoccio, 2 periodos de solsticios, 4 festividades, que son los ciclos de la tierra, épocas de siembra y épocas de cosecha. Entonces tuvieron esa capacidad de poder generar a partir de ahí una variedad, como grandes genetistas en la actualidad se les podría determinar, que pudieron elaborar y sacar de un mismo producto una variedad de producción, más de 300 tipos de papa, la macho, la quinoa y un sinnúmero de productos agrícolas que después fueron, y ese es el gran aporte que nuestros pueblos dieron al occidente, ¿no? La introducción de la papa y el maíz, que en un inicio se utilizaba para comida de animales, ¿verdad?, de granja, pero a su vez realmente luego sirvieron para abastecer las grandes hambrunas en Europa. Entonces, nuestras culturas ancestrales, una vez que fueron conquistadas por el imperialismo inca, porque desgraciadamente también se cuenta mala historia y se habla a partir de los incas y posterior a los españoles. Nuestro Ecuador es milenario. Según las dataciones oficiales, data la presencia, ¿verdad?, del hombre en tierra, en lo que es actualmente Ecuador. Se dice que son de 15,000 años, ¿verdad?, y muchos vestigios ya encontrados. Se data ya incluso más de 20,000 años antes de nuestra era, la presencia
de los hombres, de los habitantes de lo que es el actual Ecuador. Entonces, tenemos esta evidencia tan importante y se dice que en estas festividades donde marcan estos ciclos de siembra y cosecha, también dentro de esa religiosidad, también son tiempos de reflexión, donde la comuna se junta, analizan lo actuado, qué es lo que va a pasar, qué es lo que hay que corregir, y todo basado en esa filosofía tan importante y los códigos del buen vivir, del vivir bien, del summa causa y verdad conocido. Entonces son códigos y filosofías de vida que representan lo que es la solidaridad mutua, ¿verdad?, entre seres humanos y sobre todo la relación de hombre con la naturaleza. Es por eso que estamos tan ligados a nuestra madre tierra, porque de ella nos nutrimos, de ella recibimos los alimentos. Entonces son épocas donde las comunidades indígenas, sobre todo de la Sierra Norte, rinden un tributo, un homenaje, un agradecimiento a la Madre Tierra en estas épocas de equinoccios y solsticios. Mushugnina es fuego nuevo, ¿verdad? Donde se prende el nuevo fuego, donde hay un cambio de ciclo y que lo que marca ese nuevo tiempo es la producción de los primeros granos tiernos que va a dar el año. Eso es lo que marca el nuevo tiempo, el nuevo año andino, ¿no? Entonces, bueno, se retomaron estas festividades como parte de esa rehabilitación cultural, y se dice que estas grandes festividades en la antigüedad estaban dirigidas por los yachaks, ¿verdad?, que se conoce por los sabios de la comunidad, tanto hombres como mujeres, y que se agrían grandes encuentros, enormes encuentros en torno, de acuerdo al equinoccio o solsticio, en este caso el Mushugnina, el fuego nuevo, se concentraban en grandes festividades para homenajear, para rendir tributo y agradecimiento a la Madre Tierra. El Mushugnina. Entonces celebraban con eso, apagaban desde la noche el fogón, ¿no?, el fuego, y a partir del mediodía se concentraban en el gran fuego sagrado y prendían, se dicen, con unos platos con la posición del sol. O prendían justamente el fogón y se agrupaban en el fuego sagrado y hacían estas prácticas que les mencionaba de agradecimiento, de intercambio, de fortalecer la comunidad, de fortalecimiento. Se ha seguido manteniendo durante tantos años y en la actualidad ya vemos cómo se ha diversificado, y en el caso de la población mestiza también lo toma como parte de esta festividad, como parte de lo suyo, y se integra a las comunidades. En la actualidad, las festividades, sobre todo en la Sierra Norte, son muy amplias. Empiezan desde un florecimiento en el mes de febrero, que normalmente es una tradición de los compañeros de los otavalos, de la comunidad otavalo, y de alguna manera esta festividad se da del florecimiento del Pauca Raimi, ¿verdad?, donde acuden a los pollos, a las cascadas, ¿verdad?, a limpiarse, a purificarse con el agua sagrada, lanzando pétalos de flores encima de las cabezas a los guaguas y a todas las personas para purificar. Se concentra la gente en la mesa, donde está rodeado de frutos que da la naturaleza, de flores y de alimentos como el maíz, la mashua, la quinoa, la papa, ¿verdad? Y se rinde un homenaje y agradecimiento a la madre naturaleza, a la madre tierra. Luego la ceremonia, que es una ceremonia que se denomina un ritual del florecimiento, donde los yachaks, taitas y mamas, porque es una tierra que representa la feminidad, ¿no?, de la tierra, ¿no? En el caso de marzo, en el caso de junio, que es el Inti Raimi, es la nota solar masculina que se complementa, y que donde en ese día, que es el 20 de junio, se da un fenómeno astronómico que es la posición del sol recto, donde el sol no presenta, no da una sombra
no hay sombra, sino hay una sombra perpendicular. Por eso también conocemos al Ecuador como el país del sol recto. Pero eso se da en lo que es el solsticio de verano, que sería el Inti Raymi. Entonces se congregan, hacen ese ritual de florecimiento, de peticiones, de unidad, de buen augurio, ¿verdad? Para que las cosas que tengan que cambiarse cambien. Y una vez hecho este ritual con el fuego sagrado, se hace el compartir a través de la Pamba Mesa, donde todas las comunidades y las personas que van a acudir a esta ritualidad o a esta celebración llevan su aporte de alimentos, no importa la cantidad, es el sentido, ¿verdad? Y aportan y extienden en grandes manteles dentro del torno del fuego sagrado estos productos y todos se comparten y comen mutuamente y socializan. Ahora las comunidades, la música, la danza, estas prácticas de saberes ancestrales son parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial que posee el Ecuador, y parte también de las herramientas que han tenido nuestros pueblos para resistir ante el sistema antagónico, ¿verdad?, que era la colonia, el manejo de haciendas, y también para prevalecer y mantener sus raíces e identidad con el tiempo. Y a veces lo tomamos como un simple folclorismo que no debería ser. Los bailes, las tradiciones orales, la gastronomía, la música, son parte de nuestro patrimonio y de nuestra identidad cultural, y que también han servido como una bandera de resistencia cultural. Al decir, aquí estamos, eso somos. Entonces hay que medirlo a su real dimensión y revalorizar tal cual es. Ese es parte de nuestro proceso. No somos guairapamushkas, somos hijos del viento, no tenemos 500 años de historia. Nuestros pueblos son milenarios y tenemos que sentirnos orgullosos, y también que nuestra memoria no se pierda. Mi padre, un arqueólogo historiador, Lenin Ortiz, que hizo la recuperación de las pirámides de Cochasquí, decía que un pueblo sin historia, sin pasado y sin memoria es un pueblo fácilmente explotado y dominado. Somos cultura. Un espacio de encuentro con la historia, el arte y la literatura, para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. La visión de la masonería no se circunscribe a ningún ámbito en especial en cuanto al abordaje de temas de estudio o de investigación para la formación de sus miembros. Más bien abarca todos los ámbitos desde una actitud propositiva. Intenta fortalecer el análisis y el pensamiento crítico sobre todas las temáticas, sean estas de cualquier índole. Estas particularidades de la institución masónica nos lleva a abordar temas como la búsqueda de la justicia, inclusive dentro de la misma historia. Muchas veces habremos escuchado la frase o sentencia: la historia no le hace justicia a tal o cual personaje o evento del pasado. Y precisamente, frente a esa necesidad de develar páginas que han quedado oscuras por la manipulación u ocultamiento de los hechos, tenemos con nosotros a Eduardo Puente, un buscador incansable de la palabra y la historia perdidas, para conocer detalles desconocidos de la persecución, secuestro, tortura y asesinato de Eloy Alfaro y sus lugartenientes, de sus verdugos y cómplices, y de quienes armaron esta página vergonzosa de nuestra historia republicana, en la que se enseñoreó la impunidad con el aplauso del poder político, económico y eclesial. Una de las 3 preguntas en nuestra orden es saber de dónde venimos. Y precisamente la historia tiene distintas miradas de acuerdo a los intereses de quienes postulan una visión u otra. En el caso concreto del Ecuador, hay un hecho de enorme significación que ha pasado a la historia oficial como la Revolución Liberal de junio de 1895.
Sin embargo, este hecho, a la luz de una visión diferente, se puede ver que es, sin duda alguna, un hito que marcó un antes y un después en la República, porque definitivamente quien estuvo al frente de este proceso revolucionario, Eloy Alfaro Delgado, fue un político transformador de las estructuras de un país arcaico, de un país que estaba cimentado en una visión completamente teológica de la vida. Frente a eso, la construcción que hace la revolución liberal radical es la conformación de ciudadanos, ya no feligreses, porque antes la República del Ecuador estaba constituida por feligreses y no por ciudadanos. Durante el siglo XIX, quienes tenían acceso a la ciudadanía, era apenas el 5% de la población. El 95% estaba al margen de la ciudadanía y por lo mismo no tenía derechos políticos. En ese grupo estaban las mujeres, porque obviamente la sociedad patriarcal desconoció los derechos de las mujeres. Igual los indígenas y los afrodescendientes no eran ciudadanos. Tampoco lo eran los pobres, porque para ser ciudadano debía tener propiedad, debía ser católico. Los que no tenían esta religión no eran tampoco ciudadanos. De suerte que la sociedad en el siglo XIX se manejaba a través de un modelo político conocido como la república, pero una república oligárquica, excluyente y violenta, violenta con los marginados, violenta con los pobres, violenta con los de abajo. Y esto también se demuestra cuando empieza el proceso de transformación revolucionaria de la revolución radical. Remarco esto de lo radical porque efectivamente Eloy Alfaro y todo un grupo de intelectuales, además de las montoneras, tenían esta vertiente política, que se inscribía sin duda alguna en el liberalismo, pero era el ala de izquierda del liberalismo, el radicalismo. No así aquellos otros liberales que habían pactado anteriormente con los conservadores en lo que se conoce como el periodo progresista, el periodo progresista que estuvo vigente en el país a través de 3 presidentes, Antonio Flores Gijón, Plácido Camaño y Luis Cordero. En el gobierno de Luis Cordero se produce un hecho que va a ser el desencadenante de la revolución y que es conocido como la venta de la bandera. En este acto de corrupción estuvo involucrado directamente un expresidente de ese periodo, del periodo progresista, Plácido Camaño, gobernador del Guayas para esa época, en la época de Luis Cordero. Este hecho, que fue denunciado, entre otros, por el periodista Luciano Coral, que pertenecía al sector radical, desencadenó el desconocimiento a estos gobiernos y la proclamación de Eloy Alfaro como jefe supremo. Durante los años de la revolución, desde 1895 hasta 1912, en los 17 años de la revolución, se lograron transformaciones profundas. Sin embargo, no fueron suficientes, porque durante esos 17 años se vivió en una permanente confrontación, inclusive militar, entre aquellos que habían sido usufructuarios del poder, conservadores, ultramontanos, la Iglesia, y también los liberales agroexportadores de la costa frente a los radicales. En un principio, la confrontación va a ser realmente terrible. Se van a producir muchos muertos, muchos heridos. El obispo de Portoviejo, un alemán, Pedro Schumacher, incluso va a equipar batallones para atacar militarmente a la revolución desde el norte, desde Colombia. Invaden el país y la revolución tiene que defenderse. Además, desde el sur también los conservadores
van a actuar en una conspiración permanente en la cual estaban involucrados el arzobispo de Loja. En la ciudad de Cuenca, Antonio Vega Muñoz se alza en armas en el año 1896, es decir, después de un año de la Revolución Liberal, para proclamar su posición contraria a la revolución. Y va a tener que el mismo Alfaro organizar la recuperación de la ciudad, porque se habían tomado la ciudad. Hay una batalla, casa por casa, calle por calle, que dura un mes en Cuenca, porque en Cuenca los sectores conservadores, ultramontanos, a diario en las tardes y en las noches con antorchas salían en procesiones, con la iglesia encabezándolo, contra el anticristo, porque así le llamaban a Eloy Alfaro. Incluso cantaban como letanías: del indio Alfaro, líbranos Señor. ¿Y quiénes estaban en esas expresiones, en esas manifestaciones, en esas procesiones? Los indígenas obligados a salir desde sus haciendas, los mestizos conservadores y pues el sector aristócrata de Cuenca. La lucha va a ser cruenta. Muchos muertos se van a producir en ese mes, y esa parte de la historia no se la conoce, es una parte desconocida, es una parte invisibilizada. Pero no fue la única. En la ciudad de Riobamba también se producían constantemente actos conspirativos, tomas militares desde los conventos, en el norte de igual manera. Así que fue una constante y permanente conspiración en contra de la revolución liberal radical. Cuando se logra ya establecer en 1906 con la Constitución el verdadero régimen radical, es cuando se plantean las reformas estructurales. ¿Y cuáles son estas? Básicamente, la educación laica, la separación de la Iglesia y del Estado, el acceso de la mujer al ejercicio de sus derechos de ciudadanía, ¿sí? La abolición del diezmo, que era el impuesto que tenía que pagar el indígena por ser indígena, la abolición de la deuda, de la prisión por deudas, no del concertaje. El concertaje se mantuvo porque la presión de los terratenientes serranos fue terrible. Se constituyó una liga contra los indios, por ejemplo. Entonces, en estos avatares de tener que defender la revolución por un lado y de plantear las transformaciones profundas que la revolución liberal radical exigía, obviamente se toparon intereses de los propios liberales de levita, ¿sí?, de cuello y corbata. Estos liberales estaban más vinculados con el sector agroexportador de la costa, con esta burguesía emergente y con la banca guayaquileña. Y son estos sectores los que también se suman a la conspiración para dar al traste con las transformaciones profundas que hacía el radicalismo ecuatoriano encabezado por Eloy Alfaro Delgado. Llegamos así a 1911. En 1911 se produce una crisis en agosto de 1911, cuando estaba por terminar el periodo de Eloy Alfaro. Varios batallones de aquí de la ciudad de Quito se levantan en contra de Eloy Alfaro, le exigen la renuncia inmediata a pesar que le faltaban 20 días para terminar su periodo, y le acusa de querer permanecer en el poder. Se produce esta crisis. Eloy Alfaro es amenazado de linchamiento, y es el embajador de Chile el que le salva, por llamarlo de alguna manera, y le pone bajo su protección, la protección de la legación chilena. Sin embargo, el gobierno de Carlos Freire Saldumbide, que había sido encargado, no le da salvoconducto a Eloy Alfaro y a su familia. Ellos permanecen en la embajada y no se le da el salvoconducto. Va a ser necesario que desde la ciudad de Riobamba el general Ulpiano Páez movilice tropas. Se iba a producir una guerra civil impresionante, y eso hace que el gobierno de Freire Saldumbide se vea obligado a extender el salvoconducto para salvar la vida de Eloy Alfaro y su familia. De suerte que cuando él ya está camino a Guayaquil, le escribe un telegrama a Ulpiano Páez y le dice que efectivamente ya está con el salvoconducto y le agradece este acto de lealtad. Ulpiano Páez retorna con las tropas a Riobamba. Él era jefe de la zona del Chimborazo, y allí él se da de alta, renuncia
y se dirige también a Guayaquil. Luego de eso saldrán al exterior. Pocos meses después, frente a la crisis institucional que vivía el Ecuador, con un presidente timorato, un presidente provisional como era Carlos Freire Saldumbide, se produce un pronunciamiento, valga la redundancia, del general Pedro J. Montero, conocido como el Tigre de Bulubulo, en la ciudad de Guayaquil, desconociendo al régimen de Freire Saldumbide bajo la justificación de que no era un presidente representativo de todos los ecuatorianos. Lo propio sucede en la ciudad de Esmeraldas, donde Flavio Alfaro, el general Flavio Alfaro, se declara también jefe supremo. La crisis llega al punto de tener 3 gobiernos en el Ecuador. Es en estas circunstancias donde Eloy Alfaro regresa al país para tratar de lograr un acuerdo. Hay algunos críticos que sostienen que si Eloy Alfaro no venía, no se producía evidentemente el terrible suceso del 12 de enero de 1912, y es que la conspiración exigía apresar a los radicales, y no solamente apresarlos, sino liquidarlos completamente, como en efecto va a suceder. Viene el Consejo de Guerra, liderado por el coronel Sierra, que es el jefe del batallón Marañón, que es el que les detiene a los radicales, y se le condena a 16 años de reclusión mayor extraordinaria. Los soldados del batallón Marañón manifiestan su desagrado con esta condena y plantean que sea fusilado. Se les recuerda que no existía la pena de muerte, y es en esas circunstancias cuando un soldado de apellido Sotomayor se levanta y le dispara un tiro en la cabeza, en la frente, a Pedro J. Montero. Obviamente él muere de ese disparo, su cuerpo es lanzado desde la ventana de la gobernación del Guayas, y afuera fanáticos le arrastran, le despedazan, le sacan el corazón, y finalmente es quemado en la plaza de San Francisco de la ciudad de Guayaquil. Su mujer llega cuando ya está destrozado su cuerpo y se vuelve loca, ya no se pudo recuperar. Los demás radicales estaban en un cuarto al lado, escuchando todo, y claro, como seres humanos ellos sentían mucho temor de que lo mismo les pase. En esas circunstancias reciben la orden de trasladarles a los radicales a la ciudad de Quito. Atraviesan en pequeñas canoas la ciudad, el río Guayas, y luego en el ferrocarril, que fue una obra del viejo luchador, regresan presos a Quito. Acá en Quito se va a producir un hecho terrible, consumado con personas que estaban involucradas en la conspiración. Días antes, la hija de Alfaro, doña América Alfaro, le había dirigido una carta al obispo Federico González Suárez para que intervenga y para que evite que su padre sea maltratado. El monseñor Federico González Suárez lo que hace es simplemente ordenar que se imprima una hoja volante diciendo que los católicos se abstengan de cualquier expresión de violencia, pero no hace nada más. A la 1 de la tarde prácticamente ya la suerte de los radicales había sido echada. La forma como les asesinaron fue una forma terrible, una forma donde se expresó la sevicia de esta gente que tenía la consigna de acabar con los radicales. A Eloy Alfaro, el cochero de la casa presidencial, Ceballos, le da un garrotazo y luego le dispara. Tratando de defender, Ulpiano Páez saca una pistola que tenía en su bota y le mata a uno de los que estaban allí. Él también es asesinado de forma cruel, también con garrotazos. Lo propio hacen con Medardo Alfaro. Medardo Alfaro inclusive era parapléjico. En el caso de Luciano Coral, le intentan ahorcar, y el rato que saca la lengua, un abogado le corta de tajo la lengua estando vivo, y de esta forma son asesinados. ¿Quiénes? Eloy Alfaro Delgado, su hermano Medardo Alfaro Delgado, su sobrino Flavio Alfaro Santana, el general Ulpiano Páez Egues, el coronel Luciano Coral y el general Manuel Serrano. Ese es el grupo de radicales que fueron asesinados cruelmente, sus cuerpos arrastrados, despedazados y finalmente incinerados en el Parque del Ejido.
De esa manera demostraron el odio que habían sembrado años antes, culpándole a Alfaro de ser un corrupto, de que había hecho el negociado de su vida en la construcción del ferrocarril. La historia nos da lecciones. Los discursos de odio, la configuración del enemigo interno al que se le busca culpar de todo, es una construcción perversa. Nosotros, hombres libres y de buenas costumbres, debemos combatir el discurso del odio. Debemos buscar más bien la investigación seria de los hechos históricos y no generar o poner de parte para generar a los enemigos internos. Cuando muere el radicalismo, a los pocos meses, cae asesinado Julio Andrade, uno de los pocos generales institucionalistas que existían. Y claro, ¿quiénes son los que están atrás del asesinato de los radicales? Leonidas Plaza Gutiérrez, Carlos Freire Saldumbide, los ministros del Interior y de Guerra de esa época, los liberales de cuello y corbata, aliados de los agroexportadores de la costa y de la banca guayaquileña, y finalmente también los conservadores y la Iglesia, porque la Iglesia se había dedicado permanentemente a sembrar el odio en los sermones de los púlpitos. Y cuando se producen estos hechos, los conservadores tratan de deslindarse y le culpan a los liberales. Ciertamente que los liberales tuvieron mucho que ver, estos liberales, aliados a la oligarquía. ¿Qué pasa luego? Gobierna Leonidas Plaza, las reformas profundas son suspendidas, empieza lo que se conoce en la historia como el periodo plutocrático, es decir, el gobierno de los banqueros guayaquileños, que emitían dinero, emitían billetes y que manejaban el Estado como que fuera un banco particular de ellos para sus intereses. Sin embargo, la resistencia radical continuó en Esmeraldas con el levantamiento del coronel Carlos Concha. Sí, y ellos van a estar 3 años en guerrillas en Esmeraldas en contra del régimen de Leonidas Plaza, a quien acusaban de ser él directamente vinculado en el asesinato de los radicales. Sí, finalmente Carlos Concha es apresado por traición, es conducido al penal García Moreno. En el año de 1919 muere, ya él libre, porque el presidente Vaquerizo Moreno dictó una ley de amnistía y salió de la cárcel Carlos Concha Torres. Este es un episodio muy importante que refleja cómo en la historia de nuestro país se ha implantado el tema de la violencia institucionalizada para combatir a los enemigos políticos. Y el resultado han sido estas masacres, estos crímenes que han quedado en la impunidad. El asesinato de los mártires radicales permanece aún en la impunidad. Y va a ser el primero acto de impunidad del siglo XX que se sucede después de asesinatos y masacres que se van a producir a lo largo de todo el siglo, incluso en lo que va del siglo XXI. Es este el mensaje que quiero enviar a través de Acacia la Radio, la voz de la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y del Supremo Consejo para el Grado 33. Muchas gracias. La ropa de los alfaros no se lava con jabón, se lava con concha nácar, nacida del corazón. La ropa de los alfaros no se lava con jabón, se lava con concha nácar, nacida del corazón. Ya viene Eloy Alfaro del pueblo de Guayaquil, quien el maletero trae el matrimonio civil.
Ya viene Eloy Alfaro del pueblo de Guayaquil, y en el maletero trae el matrimonio civil. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con chaguarango y sangre del corazón. La ropa de Eloy Alfaro no se lava con jabón, se lava con chaguarango y sangre del corazón. Quisiera Eloy Alfaro mandando en Guayaquil a todo fraile y monja de estopa y de fusil. Quisiera Eloy Alfaro mandando en Guayaquil a todo fraile y monja de estopa y de fusil. Con Alfaro por la sierra los patriotas marchan ya, y Sarasti en las trincheras temblando de miedo está. ¡Dele, compadre! Eso es Ecuador. Esta es Acacia Radio, la voz de la masonería equinoccial. Esperamos compartir con ustedes en una próxima emisión. Hasta entonces. Somos historias distintas, somos diversidad de sonoridades, de letras y palabras, de expresiones culturales. Somos muchos latidos que coexisten, somos muchas voces. Radio Acacia, la voz de la masonería equinoccial, presentó Somos Cultura. Un espacio de encuentro con la historia, el arte y la literatura, para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.